Hola, Bendiciones, bien, el gracias Señor al los Señor. bendiga. Bendiciones. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, libro de Mateo, en el capítulo 5. En esta, en esta versión, por eso pues hay distintas versiones de la Biblia. ¿En qué se diferencia la una de la otra? La una se diferencia de la otra en la redacción. ¿Qué es la redacción? La redacción es la forma como cogieron el versículo y lo escribieron. A eso se le llama la redacción. Entonces, hay unas redacciones de la Biblia que son más sujetas al original que otras, porque hay unas versiones de la Biblia que tomaron un texto griego, por decir algo, y entonces sobre la base de ese, está molestando algo, sobre la base de ese texto griego fue que hicieron la redacción. Por ejemplo, esta Biblia es Reina Valera. Y, y la Biblia dice, toda la palabra fue inspirada por Dios. Sí. Pero la Biblia también dice que Dios dice que hay personas que le iban a meter a la Biblia y hay personas que le iban a sacar a la Biblia. ¿Correcto o no? Bueno, pero Dios los dejó. Dios le da libertad al hombre de que el hombre haga lo que el hombre quiera. Porque Dios nos dio voluntad propia. Y como tenemos voluntad propia, la voluntad es la capacidad que Dios le dio al alma. El alma es el ser humano en sí. Nosotros no somos cuerpos vivientes. La Biblia no dice y fue el hombre un cuerpo viviente. Dice y fue el hombre un alma viviente. Entonces, alma es distinto a cuerpo. Alma es la persona. Cuerpo es el receptáculo donde la persona está metida y lo usa el cuerpo como un vehículo para la persona poder moverse aquí en la tierra. Por eso si una persona se muere no tiene vehículo. Entonces como no tiene vehículo no se puede mover aquí en la tierra. Eso significa que las almas cuyo cuerpo ya se murió, ellos no pueden estar aquí en la tierra. Eso es fundamental. Eso significa que si comienza con ese cuento que de las ánimas, que se murió la persona, que hay que hacerle la novena y todas esas cosas, eso está desenfocado de la palabra de Dios. Si usted lee la Biblia, usted ve que cuando en Israel se moría alguien, no le colocaban 4 velas, no le colocaban un vaso de agua abajo del féretro, no le hacían novena, sino que le hacían un tratamiento con unas hierbas aromáticas, ¿se acuerda? E inmediatamente lo metían a la cueva, porque ahí solamente estaba el cuerpo. Y se supone que esa persona ya se había ido ¿con quién? Con el Señor. Entonces no había por qué ponerse a estar haciendo ceremonias religiosas, porque se supone que la persona caminó con Dios, y como caminó con Dios, se murió con Dios, y está con Dios el alma. Entonces no había por qué ponerse a hacer tanta parafernalia religiosa. Entonces ahí es que entran los dioses, y los dioses, usando a los sistemas religiosos, comienzan a meter a la gente en espiritismo y en santería y en toda esa parafernalia religiosa. Pero cuando usted entiende la cosa como tiene que ser entendida, por ejemplo, usted ve que nuestro Señor Jesucristo murió, lo bajaron el cuerpo, lo metieron a la cueva, ¿o no? Entonces, muchas veces hablamos de la Biblia, pero no es que estemos haciendo las cosas como la Biblia diga, sino que estamos usando mera parafernalia religiosa. Por ejemplo,
En la Biblia nunca hemos visto que a un niño se le bautice en el agua. Pero esa parafernalia religiosa la usan las religiones. ¿Quién mandó a hacer eso? Los dioses. Entonces, aquí en la tierra se habla de Dios, pero usted tiene que tener discernimiento para entender de qué Dios es que está hablando. Porque hay muchos que se llaman dioses, pero para nosotros, hay solamente un solo Dios, Yahweh. Entonces, por las ruacacones, o sea, por el Espíritu Santo, es que nosotros sabemos cuándo la cosa es de Dios y cuándo la cosa es parafernalia religiosa de los dioses. Entonces, en esta tierra es que sucede eso, en el cielo no. En el cielo todo se hace como Dios manda. El problema no es en el tercer cielo, el problema es en la tierra. Entonces Dios está invitando a los seres humanos para que empecemos a hacer las cosas como Dios manda. Aquí, en este libro de Mateo capítulo 5, si usted lee Reina Valera, el título es El Sermón del Monte. ¿Por qué el Sermón del Monte? Porque es que la redacción de esta Biblia la hizo fue un cura. Y entonces el cura, cuando haga la redacción de esta Biblia, él va a coger esta Biblia y le va a meter a la Biblia toda la idea que él tiene inspirada por sus dioses. Entonces, él le va a meter a la Biblia cosas que no son, que son de los dioses, no de Yahweh, sino de los dioses. Y entonces, si nos ponemos a mirar esta Biblia, por ejemplo, esta Biblia es más ajustada al original. Lo mismo que esta Biblia que se llama el Código Real o esta. Pero todas estas Biblias sirven. Lo único que es que usted cuando la lea, usted tiene que tener discernimiento o capacidad para usted saber qué es y capacidad para usted saber qué no es. Porque cualquiera de estas Biblias puede tener error. No de Dios, porque Dios no tiene errores, sino del que hizo la redacción. Por eso es que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí dice declaración en el monte, pero acá dice el sermón del monte. Entonces, aquí el Señor va a lanzar una serie de declaraciones con el propósito de aclarar muchas cosas que el hombre tiene errada. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene como hombre, allí en Israel habían unas escuelas conocidas como escuelas teológicas, que también en este tiempo hay escuelas teológicas. Entonces muchos defienden las escuelas teológicas y muchos le dicen a usted que para usted ser pastor usted tiene que ir a una escuela teológica. Eso no es así. Para usted tener un ministerio usted tiene que tener una capacidad impartida por Yahweh a través de Yahshua. ¿Entiende? Y usted se va a mover es en la capacidad que Dios le dio. Porque si usted no tiene la capacidad, usted puede ir a cualquier escuela teológica de las importantes que hay en esta tierra. Usted puede ir a la Sorbona de París, puede ir a la Universidad de Harvard en New York, pero usted no tiene la capacidad. Entonces Dios coge a un hombre que nunca ha estudiado y le da la capacidad, y ese hombre pasa por encima de usted que estudió en la Sorbona de París, porque ese hombre tiene la capacidad de Yahweh, y usted tiene mera capacidad humana. Y la capacidad de Dios no se compara con la capacidad humana. Entonces los hombres nos hemos vuelto atrevidos. Queremos colocar la capacidad humana por encima de la capacidad de Dios. Y eso no funciona así. Es Dios el que nos da capacidad. Y las cosas funcionan es por Dios, no por nosotros. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo hay dos escuelas teológicas. La de Chamay y la de Gilel. Entonces, Rachaúl, porque Saulo era rabino, ¿sabían ustedes eso, no? Era rabino porque él estudió en la escuela de los rabinos. Entonces era un hombre estudiado, que él era del Sanedrín. Y él dijo claramente que él había estudiado a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Que Gamaliel era el nieto de Gilel. O sea, que él era descendiente de uno de los hombres que había establecido
una de las grandes escuelas teológicas en Israel en el momento en que Mashiach llega. Entonces él por eso dice, es que yo fui estudiado a los pies de Gamaliel, Gamaliel el nieto de Gilel, indicando él con eso que él estudió con un hombre que no era cualquier cosa, o sea que era un hombre descendiente de una escuela teológica. Y entonces él era tan teológico que de lo teológico que era un hombre espiritualmente ciego a pesar de todo el conocimiento que él tenía. De tal forma que era tan ciego que él perseguía a la gente que realmente era ¿de quién? De Dios. ¿Se acuerda? Entonces el Señor ahí es que se le presenta. Y él tiene su encontrón con el Señor y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Pero es que Saulo está persiguiendo a la gente que es de Mashiach. Y el que persigue a la gente que es de Mashiach está persiguiendo ¿a quién? A Mashiach, porque esa gente está siguiendo ¿a quién? A Mashiach. Y él perseguía a esa gente porque esa gente seguía ¿a quién? A Mashiach, a Cristo Jesús. O sea que él se estaba metiendo directamente ¿con quién? Con Cristo Jesús. Es decir, que el que lo persigue a usted porque usted es de Cristo Jesús, está persiguiendo a Cristo Jesús. Entonces esa persona va a tener un encontrón con Cristo Jesús. Y el Señor comenzó a tener problemas con las diferentes escuelas teológicas. Entonces, la escuela teológica de Gilel era más suave que la escuela teológica de un hombre que se llamaba Chamay. Pero las dos escuelas guerreaban contra el Señor. Porque ellos interpretaban de una forma y el Señor trajo una interpretación completamente distinta. Entonces ellos no entendían por qué el Señor interpretaba como Él interpretaba y ellos no entendían por qué el Señor no interpretaba como ellos interpretaban. Entonces se formaba el lío entre esas dos escuelas teológicas contra el Señor. De ahí que la Biblia dice, escribas y fariseos, ¿contra quién? Contra Cristo Jesús, o sea, contra Dios. Porque ellos realmente no entendían quién era Dios. Entonces ellos se ufanaban de haber estado metidos en la ley toda la vida. Pero metidos en la ley a la manera de ellos, pero no dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando aparece Cristo Jesús y Él comienza a dar estas declaraciones, Él va a colocar cada cosa en su lugar. Entonces, una de las cosas, Él comienza diciendo aquí muchas veces, oíste y que fue dicho, pero yo os digo. Oíste y que fue dicho, pero yo os digo. Cuando leemos esta versión en el capítulo 5, en el versículo 17 hay un título. Y el título dice Yahshua, o sea, Cristo Jesús, y la importancia de la ley en la Torá. ¿Y qué es eso? Son las normas, las guianzas que Dios colocó para que de esa forma pudiéramos regresar a Yahweh y pudiéramos caminar con Dios como Dios quiere que nosotros caminemos. Y a eso es lo que se le llama, pues, la ley. Versículo 17 dice, no pase por su mente, por la mente de ninguno de nosotros, que he venido a declarar anuladas las leyes en la Torá, o sea, en los primeros 5 libros de la Biblia, que los curas la tradujeron como el ¿qué? Como el Pentateuco. O lo que dijeron los profetas. No he venido para anular lo que ellos dijeron, sino para enseñarles la interpretación correcta y la forma como se pueden cumplir. Significa que el Señor escribió la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, y escribió a través de los profetas cosas, pero que el hombre no tenía la verdadera capacidad para él poder darle a esa palabra una correcta interpretación. Entonces Dios necesitaba que esas personas entendieran que todo depende de Dios y que nosotros debemos someternos a Dios para que Dios nos diga cómo son realmente las cosas, porque las apariencias nos engañan. Entonces, leo esta versión. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Y dice así,
Ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada, es decir, anulada la Torá o lo que dijeron los profetas. Entonces comienzan muchos predicadores a decir el Antiguo Testamento, que no fue Dios que le llamó Antiguo Testamento. Esa idea vino de Roma. Roma fue que dijo, esto es Viejo Testamento. Entonces el predicador teológico, esa teología que él tiene, no es teología, no es una palabra dada por la Ruach HaKodesh, sino que es una teología humana. Por medio de ese estudio, el hombre quiere entender y vivir las cosas de Dios a la manera del hombre, no como Dios realmente las está explicando. Y entonces comienzan a enseñarle a la gente toda esa parafernalia religiosa. Y el pueblo de Dios se contaminó. Y el mismísimo Israel también se contaminó. Por eso es que por esas escuelas teológicas de Hillel y de Shammai, esas escuelas teológicas vienen hasta nuestro tiempo, y de ahí es que salen los famosos judíos ortodoxos, que son recalcitrantes de tal forma que ellos no creen en Mashiach, pero de ninguna forma. Y ellos dicen que ellos se mueren sin ningún Mashiach, porque para ellos lo que funciona es la ley, pero no es la ley, sino que funciona es la manera como ellos interpretan la palabra de Dios, no como Dios quiere que ellos entiendan. Entonces, a todo eso que estamos hablando es que se le llama el famoso legalismo. Cuando usted cree en una Virgen María, usted es un legalista. Cuando usted cree que usted se salva porque usted se sujeta a los mandamientos, usted es un legalista. ¿Por qué es un legalista? Porque el legalismo significa, en términos sencillos, tratar de establecer un plan de salvación distinto al plan de salvación establecido ¿por quién? Por Dios. Cuando a usted le dicen que usted, si usa pantalones, usted es una mujer impía que está propensa a irse para el infierno, que si usted usa arete, usted es una mujer pero de la más impío que hay, no le pare bola a eso, que el que está hablando ahí es un legalista. O sea, ahí no está hablando Yahweh, ahí está hablando un espíritu de las tinieblas. Porque el legalismo lo producen los espíritus de las tinieblas con el propósito de causarle al hombre confusión. ¿Dónde? En la mente, para que el hombre no entienda cómo tener una verdadera relación ¿con quién? Con Yahweh. Y todo eso es el famoso legalismo, que Dios le dice a uno, pase por encima de eso, que eso no me sirve. Y sígame tranquilo. Porque por eso es que tenemos que tener con Dios una verdadera relación. Entonces, aquí dice, en el capítulo 5, versículo 17 del libro de Mateo, estoy leyendo el Código Real, ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar anulada la Torá o lo que dijeron los profetas. No he venido a anular, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. O sea que tenemos que decirle al Señor, Señor, enséñame cómo interpretar esta porción de la Biblia correctamente. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni un adorno de una letra sagrada pasará de la Torá hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado su intención original. O sea que Dios está aquí para enseñarnos las cosas como realmente tienen que ser, enseñadas por encima de cualquier escuela teológica. Por ejemplo, vámonos para el libro de Levítico capítulo 21. Leo Reina Valera. Levítico capítulo 21. Entonces, leo Reina Valera. Estoy leyendo en el Levítico capítulo ¿qué? 21. Y Levítico capítulo 21 dice así. Tiene un título. Y el título en Reina Valera es, ¿cuál es el título? Santidad de los sacerdotes. Resulta que el Señor sacó a los levitas o a la tribu de Leví. De la tribu de Leví la partió en dos. Sacó a los levitas normales y sacó a los descendientes de Aarón. Aarón era descendiente de Leví. Aarón era hermano de una mujer que se llamaba Miriam. Miriam fue la muchacha que cogió
a Moisés y lo colocó en la canasta y lo tiró al río. Era la hermana mayor de ellos, se llamaba Miriam. Luego estaba Aarón y el menor de todos se llamaba Moisés. O sea que Moisés era levita, o sea que Moisés era sacerdote. Aarón era de los sacerdotes y su hermana Miriam era descendiente de los sacerdotes, de la familia de Leví. Nuestro Señor Jesucristo también tenía sangre de Leví, pero también tenía sangre de Judá. Por eso nuestro Señor Jesucristo es rey y sacerdote. Él tenía de las dos sangres. Entonces, el Señor comienza a legislar, pero Él necesita que el hombre le pregunte a Él la verdadera interpretación de lo que Él está escribiendo aquí. No que el hombre coja esto y comience a llevarlo a la manera que el hombre quiera llevarlo, porque se va a volver esa cosa una cosa peligrosa. Porque cuando el hombre coge la palabra de Dios a la manera del hombre, esa palabra de Dios, que no es de Dios, sino que es del hombre, se va a volver una cosa peligrosa y va a matar a millones de seres humanos. Porque va a coger a mucha gente y la va a meter por donde no es. Entonces, cuando usted comienza a leer todo esto, que no lo voy a leer todo, llegamos al versículo 16 y dice: Yahweh habló a Moche diciendo: habla a Aarón y dile a Aarón: ninguno de tus descendientes, está hablando de los descendientes de Aarón. Los descendientes de Aarón son los sumos sacerdotes. Y esos sumos sacerdotes son los que en un momento dado van a entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Una vez por año, donde está la mismísima ¿qué? Presencia de Dios. O sea que esos sumos sacerdotes en ese momento, ellos son una imagen ¿de quién? De Cristo Jesús, que es nuestro gran sumo sacerdote, que entró una sola vez, no con sangre de animales, sino con la misma sangre de Él, entró al santuario y alcanzó una redención total para nosotros. Y entonces, mientras venga Cristo Jesús, Dios debe colocar a alguien que siga esa línea. Entonces coloca ¿a quién? A los sacerdotes descendientes ¿de quién? De Aarón. Pero como Cristo Jesús era el hombre perfecto, entonces Dios comienza a hablar aquí de que esos sacerdotes deben ser perfectos. Pero la pregunta es, si son hombres pecadores, ¿van a ser perfectos? No, entonces Dios no está hablando en referencia tanto al hombre, sino que está hablando en referencia ¿a quién? A Dios, a Cristo Jesús, digo. Porque todo esto que llamamos Antiguo Testamento, lo coloca Dios allí, pero todo eso va a apuntar ¿es a quién? A Cristo Jesús. Porque todo eso va a tener su cabal cumplimiento ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces dice: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Y si aquí la palabra pan es la palabra de Dios, entonces usted ya se imagina que aquí dice que ninguna persona que tenga defecto puede llevar la palabra de Dios. Pero usted no puede coger eso de manera literal porque se va a meter en un lío terrible. Sino que usted tiene que ir donde Dios y preguntarle qué es lo que Dios está diciendo allí. Porque entonces cuando usted ve que viene Cristo Jesús, entonces Cristo Jesús comienza a decir: oísteis que fue dicho, pero yo digo. Entonces ellos cogieron y cogían, por ejemplo, a los leprosos. Y un leproso no se podía acercar a nadie porque era una persona que tenía que estar por allá tirada. Pero cuando viene Cristo Jesús, Él comienza a traer ¿a quién? A los leprosos. ¿Vio la diferencia? ¿Vio la forma como Cristo Jesús coge la palabra y vio la forma como el hombre la toma? Entonces el Señor quiere enseñar esto. Dios toma la palabra de Dios de una forma, el hombre la toma de otra forma. Entonces tenemos que decirle a Dios cómo es que tomamos la palabra de Dios. Entonces comienza usted a estudiar.
Y usted encuentra, por ejemplo, que aquí dice, ninguna persona que tenga defecto, ¿qué clase de defecto? ¿Está hablando de defecto qué? Está hablando de defecto físico. Pero usted tiene que entender una cosa, que Dios habla en parábolas. Entonces, la parábola es una forma del lenguaje que con una cosa se está diciendo otra cosa distinta. Entonces usted tiene que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que Él quiere decir cuando Él usa esas parábolas? Por eso Él dijo una vez, y le preguntaron, Señor, ¿por qué le hablas por parábola? Él les dijo, porque ellos en viendo no ven y oyendo no oyen, porque ellos no quieren hacer las cosas como ¿qué? Como yo digo que sean ¿qué? Que sean hechas. Entonces, por eso es que ellos no entienden. Versículo 18. Porque ningún varón en el cual haya defectos se acercará. Y comienza a decir, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado. Sobrado es que tiene algo de más, o que tiene un pie de más, o que tiene un dedo de más. Entonces es sobrado, o sea, le sobra algo. Sobrado. Estamos hablando en términos, hasta este momento estamos hablando en términos físicos. En términos físicos. O varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Si tú no tienes relación con Dios y lees eso, tú vas a decir que Dios es un discriminador de la cosa más impresionante. Y tú terminas diciendo, yo con Dios no me meto. Mira a Dios cómo discrimina a la gente. Entonces Dios le dice a ustedes, ¿alguna vez Dios los ha discriminado a ustedes? ¿Cierto que nunca nos ha discriminado? Porque si nos hubiera discriminado no estaríamos con Dios, ¿cierto que no? Porque todos tenemos defecto. Hay unos que son ojones, hay otros que son narizones, hay otros que son trompones, hay otros que son cabezones. Entonces, si Dios fuera como nosotros, ¿cierto que no estaríamos con Dios? ¿Ya se dio cuenta que hay cosas en la Biblia que usted lee, pero no es como usted está leyendo, sino que usted necesita la dirección de Dios? Por eso Dios escribió la Biblia de esa forma, para que usted entienda que usted necesita la dirección de su Santo Espíritu. Que usted no puede coger esta Biblia por usted mismo a la forma suya. Que usted tiene que ir con Dios para que Dios le diga a usted las cosas como son. Por ejemplo, mi amigo, voy a colocar un ejemplo. Me manda una carta, pero él lo está haciendo porque él quiere entender. Entonces él me dice, bueno, ¿por qué dice usted que hay un hijo de Miriam, o sea, de María, o que Miriam tuvo un hijo que se llamaba Jacobo, ¿cierto? Jacob. Bueno, cuando él dice eso, y él va y busca a Santiago, ¿él va a encontrar a Santiago? Donde dice los hermanos del Señor y aparecen los nombres, ¿él va a encontrar a Santiago? ¿Por qué no va a encontrar a Santiago? Porque él no es Santiago. ¿Quién le puso a él Santiago? El cura. ¿Cómo le pusieron a él en la Biblia? Jacob. Entonces, si él no sabe que el nombre se lo cambiaron y que él se llama Jacob, pero que los curas le colocaron Santiago, entonces él va a decir, o que yo estoy hablando lo que no es, o que en la Biblia hay un problema. Entonces, cuando usted lee Reina Valera y usted va a Santiago, que es el hijo de Miriam, usted en Reina Valera encuentra Santiago, ¿o no? Pero resulta que Santiago salió de esto. Colocaron San Mateo, colocaron San Lucas, colocaron San Juan, colocaron San Marcos, pero también colocaron San Jacob, porque el nombre de él era Jacob, o sea, Jacob.
Entonces le colocaron Santiago, pero como Santiago no suena tan bien, entonces terminaron diciéndole Santiago y colocaron Santiago. Si usted no entiende eso, entonces a usted se le va a formar un conflicto en la mente. Por eso es que este asunto de la Biblia, eso hay que entender tantas cosas para uno poder entender la cosa como es. Entonces, ¿el Reina Valera qué dice? Santiago, ¿cierto? Bueno, Reina Valera dice Santiago, ¿correcto? Pero si usted lee esta Biblia, toma esta Biblia, lee, tómala, pásamela a él. ¿Qué dice allí? Donde dice Santiago, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Y abajo qué dice? ¿Están los dos nombres? Porque el nombre verdadero es Jacob, sino que ellos le colocaron Santiago. Entonces por eso este asunto de la Biblia es una cosa tan delicada que usted tiene que hacerle a todo, porque si usted no le hace a todo, se va a meter en un lío. ¿Entiende? Por eso es que cuando hablamos no podemos hablar por hablar, sino que tenemos que ir donde Dios y decirle, Dios, dime qué hablo aquí, para no cometer errores. Y ese Santiago que es Jacob, ¿ya lo vio? Ese es hijo de María, es hermano del Señor. Uno de las columnas de la congregación del Señor en el primer siglo. ¿Cuándo se convirtió él? Él se convirtió después de ver al Señor, ¿qué? Resucitado. Ahí fue que él se convirtió. Y todos los hermanos del Señor se convirtieron, y las hermanas también, porque Miriam tuvo como 7 hijos. Pero como a estos hombres no le interesa eso, sino que le interesa meterle a usted el cuento de una mujer que siempre fue virgen, entonces ellos van a coger la Biblia y todo lo que lo van a cambiar. Si usted se deja llevar por esos hombres, usted se va a meter en un lío. Usted se tiene que dejar llevar es por Dios. Usted siempre tiene que ir y preguntarle a Dios. Dios, estoy aquí y te quiero decir cómo son las cosas. Se lo digo en el nombre de Cristo Jesús, porque si no, por ejemplo, estamos hablando aquí, pero usted tiene que estar ahí con Dios para que Dios le vaya diciendo cómo son las cosas. Porque el que determina todo esto es Dios. Entonces miren esto. Pero si usted se va a lo que se llama el Nuevo Testamento, que es el pacto renovado, porque es el pacto renovado de las segundas tablas. Usted se acuerda que Moisés subió una primera vez al monte Sinaí y cuando bajó el pueblo estaba en su zafarrancho y estaba adorando toros y becerros y todo eso. Entonces él cogió las tablas y las ¿qué? Y las quebró. Eso significa que el pueblo realmente no se sujetó a la cosa como Dios quería que ¿qué? Que se sujetara. Entonces Dios dijo, quiebro el pacto, y quebró las tablas. Pero después le dijo, subí de nuevo y tráeme otras tablas. Eso significa que él renovó el pacto. Entonces, las primeras tablas son el pacto, ¿qué pacto? Sinaítico. Pero las segundas tablas, ¿qué pacto son? La sangre de Jesucristo. El que no entiende eso dice, pero ¿cómo esas tablas van a ser la sangre de Jesucristo? Pero es que es el otro pacto, el pacto renovado, porque el primero ¿lo qué? Lo quebró y luego dice, tráeme otras tablas, o sea, otro pacto renovado. ¿Estamos entendiendo? Pero si usted no entiende eso así, a usted se le va a formar un lío en la cabeza. Entonces, cuando viene Machía, él no viene por las primeras tablas, él viene por las ¿qué? Por las segundas tablas, que son el pacto ¿qué? Renovado. ¿Renovado en su qué? En su sangre. ¿Quién le muestra a usted eso, que eso es así? ¿Quién le dice a usted que eso es así? El Espíritu Santo. ¿Entiende? Entonces, a lo que se llama el Antiguo Testamento son las primeras tablas. Y a lo que se le llama el Nuevo Testamento es el pacto renovado. ¿En la qué? En la sangre de Jesucristo. Entonces dice aquí, por ejemplo, comenzamos a leer en el libro de Mateo capítulo 9, voy a usar Reina Valera. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 27. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? 2 ciegos reciben la vista. Pero si usted lee el Levítico, dice que el ciego no se puede ¿qué? No se puede acercar. ¿Dice allí?
¿O no? Si nos vamos a Levítico 21, ¿qué dice? Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará a varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o jorobado o enano, dice varón ciego. Pero acá dice que cuando Cristo Jesús llega, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. ¿Por qué él no le dice a esos dos ciegos: quítense de aquí que los ciegos no se acercan a mí? ¿Así? ¿Es que eso es lo que le está diciendo acá? Pero todavía no hemos dicho qué es lo que le está diciendo acá, ¿cierto que no? Pero usted lo ve aquí, que él quiere hacer algo por esos ciegos, ¿o no? Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra confianza os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron ¿qué? Abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Cuando el Señor dice: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, ¿qué dice Dios? ¿De qué ciego está hablando el Señor? De un ciego espiritual. Porque si tú eres un ciego espiritual, ¿cómo vas a guiar a la gente si sos un ciego? ¿Se acuerda que la Biblia dice: guías qué? Guía ciego. ¿Está hablando de los ojos de aquí o de los ojos de acá adentro? No está hablando de los ojos de aquí, sino de los ojos de adentro. O sea que ellos adentro no ¿qué? No ven. Aunque tengan ojos, ¿dónde? En la cara. O sea que hay gente que tiene cara en los ojos, tiene ojos en la cara, pero no ¿qué? Pero no ve las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo se le dice? Un ciego, en términos ¿qué? ¿Puede guiar a alguien? No, porque si un ciego ¿qué? Espiritual guía a otro ciego espiritual, ¿ambos qué? Entonces, el Señor usa una metáfora y dice: coja a un ciego físico y dígale a ese ciego físico que guíe a otro ciego físico. Como los dos son ciegos, ¿qué va a pasar con los dos? ¿Pero está hablando en términos físicos? ¿En qué términos está hablando? Está hablando en términos espirituales. Que una persona que espiritualmente sea ciega, ¿cómo va a guiar a los demás? ¿Los va a meter por dónde? Por donde no es. Pero ¿sabía usted que ese ciego puede ser un papá? ¿O que ese ciego puede ser un pastor de Racamandaca? ¿Ya lo entendió? Pero Dios dice: sí, pero vos sos ciego. Porque vos no estás viendo las cosas como ¿qué? Como yo digo que ¿qué? Que se vean. Entonces Dios, ¿cómo le llama? Ciego. Y si ese ciego guía a otros, ¿a dónde van todos? ¿De eso es que está hablando el Señor? ¿De eso está hablando? Sí, claro. No está hablando del ciego ¿qué? Del ciego físico, sino del ciego ¿qué? En términos espirituales. O sea que está diciendo que ese sacerdote, si es sacerdote, no puede ser un hombre espiritualmente ¿qué? Ciego, porque como él va a guiar a mucha gente, él va a meter a esa gente ¿por dónde? Por donde no es. Porque es posible que la persona no tenga los ojos, pero que acá adentro sí vea. Y entienda las cosas como ¿qué? Como tienen que ser entendidas. ¿Estamos entendiendo esa parte? Bueno. Libro de Mateo capítulo 15, dice así. Mateo capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su alma está ¿dónde? Lejos de mí, pues por gusto me honran, enseñando como doctrinas ¿qué? Entonces, ¿estos ven o son ciegos?
Vuelvo y repito, ¿estos ven o son ciegos? ¿Estos son ciegos? ¿En términos físicos? No, ¿en qué términos? En términos espirituales. Entonces dice, y llamando así a la multitud les dijo, oí y entendé. Entonces sigue leyendo. Versículo 12. Entonces, acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabés que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Es que estos eran de la escuela teológica ¿de quién? Unos eran de la escuela teológica de Gilel y otros eran de la escuela teológica ¿de quién? De Chamay. Entonces ellos interpretaban a su manera. Como el Señor no es de esas escuelas, porque Él es de la escuela del cielo, Él trae una palabra, una interpretación correcta. Entonces se va a formar un lío entre la interpretación del Señor y la interpretación de estos hombres. Pero respondiendo Él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos. ¿Son qué? ¿Guías de qué? Y si el ciego guiaría al ciego, ¿están hablando en términos espirituales o en términos físicos? Está hablando en términos espirituales. ¿Lo vio? ¿O no? Está diciendo que estos líderes religiosos son ¿qué? Son ciegos. Y que el pueblo que los sigue a ellos también son un pueblo ¿qué? Ciego. Entonces, estamos rodeados de ciegos. ¿En términos qué? En términos espirituales. Porque el Señor no está discriminando a los ciegos en términos ¿qué? En términos físicos. Antes Él está sanando a los ciegos. ¿O no? Entonces, seguimos leyendo. Levítico. Capítulo 21. Porque no nos vamos a mover de Levítico 21. Porque ahí está la cosa. Porque ningún varón en el cual haya defecto. ¿Qué clase de defecto? ¿Defeso? No. Él está usando la cosa física, pero Él no está hablando de cosa física. Él está hablando de cosa ¿qué? Espiritual. Porque ningún varón en el cual haya un defecto ¿qué? Defecto en términos espirituales. Se acercará para ofrecer la palabra de Dios. Porque ningún varón, versículo 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego. Significa que esa persona espiritualmente no ¿qué? No ve. Si no ve espiritualmente, ¿cómo va a dirigir a un pueblo si esa persona tiene la mente cercenada con respecto a las cosas de Dios? ¿Cómo va a dirigir al pueblo si es espiritualmente ciego? Dice, o cojo. Significa que espiritualmente no ¿qué? No camina bien. Camina mal espiritualmente. Entonces, ¿cómo va a ser la persona para dirigir si espiritualmente está caminando mal o no? Ahora dice, entonces este cojo camina chilingueando. Entonces, si camina chilingueando, o sea, cojeando pues. No puede dirigir bien al pueblo. No está hablando de pecado, porque al final de cuentas todos pecamos. Pedro pecaba, Pablo pecaba, Pablo era sicario, Pedro bajaba oreja, Pedro cargaba su machete, y cuando alguien lo hacía enojar, él no tenía problema en bajarle la cabeza. ¿O no? Entonces, toda esa gente tenía problemas. Mas, sin embargo, a pesar de sus problemas, el Señor caminaba con ellos. Es que Dios camina con nosotros a pesar de ¿qué? De nuestros errores. Pero Él necesita que ¿qué? Que caminemos con Él. Y que acá adentro comencemos a ¿qué? A entender las cosas como tienen que ser entendidas para que Él pueda cambiar la cosa. De eso es que se trata. Entonces dice... O mutilado. ¿Qué es un mutilado? ¿Qué es un mutilado? Un mutilado es cercenar un miembro o una parte del cuerpo. Quitar una parte. ¿De qué está hablando Dios? ¿Qué es lo que la persona tiene mutilado? El entendimiento. Tiene mutilado es el entendimiento. Hay gente que usted
trata de que entiendan, pero esa persona no ¿qué? No entiende. Entonces usted ¿es que tiene mutilado el entendimiento o qué? O sea, tiene el entendimiento como cercenado que no entiende. De eso es lo que el Señor está hablando, ¿o no? Ahora sigue diciendo. O sobrado. ¿Qué es sobrado? Sobrado. Ustedes usan ese término aquí. Esta persona es un sobrador. O sea, que cree que ¿qué? Que es que se la sabe es. O sea, es un orgulloso, un arrogante. Él cree pues que es lo último en guaracha. Es un sobrado, ¿o no? Entonces usa la cosa física para darle a entender la cosa espiritual. O sea, sobrado, tiene algo de más. O tiene 2, 3 pies, o tiene 3 manos, o tiene en vez de 5 o 6 dedos. Es un sobrado. Pero en términos espirituales, ¿qué es? Es un orgulloso. Es un arrogante. Él cree que se la sabe toda. Él cree que está por encima de todo el mundo. Entonces, ¿cómo una persona de esa puede dirigir un pueblo? ¿Puede dirigir un pueblo? Sigamos leyendo. O varón que tenga quebradura de pie. Entonces, si tiene quebradura de pie, no camina bien. Como no camina bien, camina chilingueando, entonces tiene problema para dirigir el pueblo, ¿o no? O rotura de mano, como tiene la mano rota, la mano es símbolo de las obras que hacemos. Entonces significa esa persona no obra bien. Como no obra bien, significa que obra mal. Tiene la mano rota. Entonces va a hacer que el pueblo también ¿qué? Obre mal. Seguimos leyendo. Versículo 20. O jorobado. Una joroba es una ¿qué? Es una deformidad. O sea que espiritualmente la persona es ¿qué? Deforme. Deforme en términos espirituales. Jorobado, deformidad. Deformidad es que presenta una irregularidad en su forma. O sea, la forma como entiende es una forma irregular. Como no entiende la cosa correctamente, sino que es un jorobado espiritual. Porque no entiende la cosa correctamente. Cuando dirige al pueblo, ¿cómo lo dirige? Lo dirige incorrectamente. Ahora miren lo que el Señor hace. ¿Se acuerdan de la señora de la joroba? ¿O no? ¿Se acuerda de la señora de la joroba? La señora que estaba, ¿cómo estaba? Encorvada. Entonces eso está en Lucas capítulo 13. El Señor le dijo, no se me acerque. No. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Versículo 13. Lucas capítulo 13. Aquí. Versículo 10. Jesús sana a una mujer en el día de reposo, en el Shabbat. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, en el Shabbat. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. O sea, si no se podía enderezar, significa que la señora era, ¿cómo tenía el cuerpo? Torcido. Llévelo al campo espiritual. ¿Quién le producía a ella eso? Un espíritu. Eso significa que hay personas que tienen torcedura, ¿dónde? En la mente, en términos ¿qué? Espirituales. ¿Quién está haciendo que la persona entienda la cosa torcidamente? Un espíritu. Un espíritu de las tinieblas le está torciendo a la persona la ¿qué? La mente. En términos físicos, el Señor hace lo siguiente. Y en ninguna manera se podía enderezar, o sea que era torcida. Pero en términos ¿qué? Físico. Pero hay otros que son torcidos, en términos ¿qué? Y de ninguna forma ¿qué? Se pueden enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó
no la discriminó, ¿cierto que no? Porque Él es la solución a todos los problemas de la humanidad. Sea físico, sea económico, sea sentimental, sea espiritual, el Señor tiene la solución. Él es la solución que Dios mandó. Alabe lo que Él vive. De eso es que se trata. Cualquier problema que tengamos, físico, espiritual, mental, económico, sentimental, Dios colocó a Cristo Jesús para que Él resolviera el problema. Por eso es que nos podemos acercar al Señor, no importa el problema que tengamos, porque el Señor tiene la solución. El Señor dice, al que viene a mí, yo no lo echo fuera. Entonces dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó. Luego y glorificaba a Dios, o sea que la señora se puso derecha. O sea que si tenemos un torcido espiritual, solo el Señor puede enderezar ese torcido que tenemos, ¿dónde? En la mente. Pero el principal de la sinagoga, como es de las escuelas, ¿qué? Teológicas, que son enemigas ¿de quién? Del Señor, porque el Señor interpreta de una forma distinta a como ellos interpretan. Y el Señor no fue a la escuela teológica, pero sí estudió en la escuela de los jueces. Por eso al Señor le decían rabino, o sea que Él era maestro. Dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues vení y sé sanado y no en día de reposo. Pero esta interpretación no la está dando Dios. Esta interpretación la está dando ¿quién? El hombre, no Dios. Entonces ellos están diciendo que el Shabbat no se puede hacer nada. ¿Quién dijo que en el Shabbat no se puede hacer nada? ¿Quién dijo que en el Shabbat no se puede hacer nada? Entonces dicen que si tú haces algo en el Shabbat, eres un endemoniado, la cosa más impresionante. ¿Eso lo dijo el Señor? Eso lo dijo el hombre. Entonces, como el Señor está interpretando a la manera de Dios, el Señor dice, ahora hago esto en Shabbat. A ver esto qué piensan de mí. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Qué significa eso? Tú eres de Dios. El Shabbat es el día que Dios colocó, pero el Shabbat tiene su interpretación. ¿Sabía usted eso? Entonces, si tus hijos tienen hambre y es Shabbat, no le vas a dar de comer porque es Shabbat. No, porque entendés que en el Shabbat no se hace nada. Entonces vas a dejar que se mueran de hambre porque es Shabbat. Si dejas que se mueran de hambre, vas a tener un problema tremendo con Dios. Porque eso es lo que el Señor quiere hacernos entender. Que el Shabbat Dios lo colocó para que entendiéramos que el propósito de Dios era hacer algo ¿por quién? Por nosotros. Eso fue lo que Él quiso darnos a entender. Entiendan, yo soy el Shabbat. Y como yo soy el Shabbat, más que quedarse quieto, es que entiendan que yo soy la única persona que puede hacer algo por ustedes, nadie más. Cuando llega el sábado, acuérdate, el único que puede hacer algo por mí es Jesucristo. El único que puede hacer algo por mí es Jesucristo. El único que puede hacer algo por mí es Jesucristo. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo o no? Aquí está la esencia del día de reposo. La esencia del día de reposo es que el Señor está diciendo que Él va a hacer algo ¿por quién? Por nosotros. Entonces, ¿la señora necesitaba que el Señor hiciera algo por ella o no? Entonces, ¿el Señor lo hizo o no lo hizo? Pero estos otros, como no entienden la esencia, comienzan a criticar ¿a quién? Al Señor. Y el Señor le dice, si vos tenés un buey y es sábado y el buey tuyo se va a un hueco, ¿vas a dejar el buey ahí?
Dice, porque es el Shabbat. ¿Qué tenés que hacer? Hacerle bien a ese güey. Saca ese güey de allí que se está muriendo. Por eso es que dice la Biblia, yo vine a darle a la Biblia su verdadera interpretación. Porque no sabemos interpretar como Dios interpreta. Entienda en otras palabras, todo lo que Dios hace, ¿sabe por quién lo hace? Por nosotros. ¿En el nombre de quién lo hace? En el nombre de Jesucristo. Dios no está aquí para hacernos mal. Dios está aquí para hacernos bien. Todo lo que Él quiere para nosotros es el bien. No importa qué día sea, Dios estará allí para hacer algo por vos, en el nombre de Cristo Jesús. Y al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Libro de Levítico, capítulo 21. O jorobado, o enano. Entonces mire, alguien dice, Dios está discriminando a los enanos. ¿Qué es un enano? Es una persona en términos físicos, sin ofender a los enanos. ¿Hay aquí algún enano? Bueno, ya listo. La persona no ¿qué? No creció. Llévelo al plano espiritual. Hay personas que espiritualmente son ¿qué? Enanos. Nunca crecen en términos espirituales. Si no crece espiritualmente, ¿cómo va a enseñar si no crece? Tenemos que crecer espiritualmente. Dice la Biblia que Dios nos tiene aquí para que nuestra mente crezca en el espíritu, ¿o no? Bueno, de eso es que se trata. Y sigue diciendo, Zaqueo. Zaqueo era enano. ¿Sabía usted que Zaqueo era enano? Claro, Zaqueo era enano, ¿o no? Y Zaqueo era de Ladián. O sea que Zaqueo era recaudador de impuestos. Significa que Zaqueo era de lo peor que había en Israel. Mateo, Leví, ¿quién era él? Era de Ladián, o sea, él era recaudador de impuestos. Significa que era de lo ¿qué? De lo peor. ¿Y el Señor no llamó a Mateo? ¿Y el Señor no llamó a Zaqueo? Y Zaqueo, como era chiquito y no podía ver, todo el mundo era más grande que él, entonces él dijo, pues como yo no alcanzo a ver, me voy a montar en el árbol. Y entonces el chiquito corrió y se montó en el árbol, para quedar más grande que todos los demás y poder ver al Señor. Cuando el Señor viene, él ve al chiquito y le dice, Zaqueo, usted es una de las ovejas perdidas de Israel, porque como él era de los recaudadores de impuestos, eso era de lo peor, o sea, eran de las ovejas ¿qué? Perdidas. Entonces le dice, hoy ha venido la salvación a este hombre, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Camine, baje, que usted es mío. ¿Y bajó el hombre o no? ¿Y siguió con el Señor? Bueno, así es que funciona, alabe lo que él vive. El Señor quiere a todos los seres humanos, no importan quiénes sean ellos, porque el Señor hizo a todos los seres humanos. Por eso es que al Señor no le gusta la discriminación. ¿Sabía usted que la discriminación es una cosa aberrante en la Biblia? Y a la gente no le gusta que discriminen a nadie por defecto físico, o que discriminen a alguien por cuestiones de raza, o por alguna causa, porque al Señor no le gusta la discriminación. Entonces, cuando las personas discriminan, ¿saben bíblicamente qué se están ganando? Una maldición. Porque discriminan. ¿Sabía usted eso? Por eso es que nosotros no podemos discriminar a nadie. Porque para Dios todos los seres humanos somos iguales. Vea, aquí hay gente de todos los colores. ¿O no? Hay indios, hay colorados, hay unos más negros, hay otros más claritos, hay gorditos, hay bajitos, hay alticos. Y todos estamos aquí sentados. Y Dios nos está viendo. Sonrían que Dios nos está viendo. ¿O no? Y aquí estamos con Dios, ¿o no? Y estaremos con Dios ¿por cuánto? Alabe lo que Él vive.
Versículo 20. O jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo. ¿Por qué? O que tenga nube en el ojo. Si tiene nube en el ojo, ¿qué pasa? No ve bien. Como no ve bien, ¿en términos qué? Espirituales. Como no ve bien, ¿cómo le va a explicar a la gente bien? Porque no ve bien. Entonces tiene que primero aprender a ver bien la cosa de Dios para poder explicarle al pueblo bien. O que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine. El empeine es problema de los pies, ¿cierto? O testículo magullado. Si tiene el testículo magullado, significa que el Señor está hablando ahí de un problema de ¿qué? De esterilidad. Esterilidad significa que no produce nada. O sea que hay gente que espiritualmente no ¿qué? No produce nada. Son espiritualmente estériles, no producen, pero es nada. Sigamos leyendo. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Yahweh. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Pero usted ya sabe en qué términos está hablando Dios, ¿cierto? Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Yahweh soy el que lo santifico. Y Moisés habló a esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Parémonos un momentico aquí. Digamos que usted quiere predicar. Y usted dice, ¿y por qué no me ponen a predicar? Pero resulta que es posible que usted tenga espiritualmente alguno de esos defectos. Entonces, al final dice que como usted tiene algunos de esos defectos, por eso no predique ahora, sino que dedíquese a ¿qué? A recibir el pan. O sea, si quiere lo leemos otra vez. Si yo tengo un defecto espiritual, no estoy para predicar, ¿estoy para qué? Estoy para recibir. Y cuando el Señor me vaya tratando el defecto espiritual y vaya arreglando la cosa, Él me va a ir capacitando para que yo pueda ¿qué? Predicar. Pero hay gente que quiere predicar por predicar. Antes de ponernos a pensar en predicar, pongámonos a pensar en que Dios nos arregle de manera la cosa en términos ¿qué? Espirituales. Tenemos que pensar en eso, pero hay personas que quieren es predicar por predicar. Pero antes de pensar en predicar, pensemos, Dios, organízame la mente, enséñame la cosa como es, para que cuando yo hable no me convierta en un guía ciego, sino que le diga a la gente las cosas como ¿qué? Como son, y que dirija a la gente realmente a lo que Dios ¿qué? A lo que Dios quiere. Entonces tenemos que pensar primero es en eso. No tanto en predicar. Yo nunca he pensado en predicar. A mí no me importa si me llaman, si me invitan, si no me invitan. Yo tengo a Machía. A mí qué me importa si me invitan, si no me invitan. ¿Sabe quién hizo esto? Esto lo hizo Dios. La televisión la hizo Dios. Cuando estamos en la radio, la hizo Dios. Dios hace las cosas. Porque si no dejo que Dios haga las cosas, entonces me toca conchavarme con hombres. Al conchavarme con hombres, debo hacer las cosas como esos hombres están diciendo que ¿qué? Que sean hechas y no como Dios dice que ¿qué? Que se hagan. Entonces por eso Dios dice, no, no puede ser así. Yo te llevo. Para que no tenga que depender del hombre, sino que dependamos de ¿quién? De Dios, de tal forma que cuando se hable, no se hable para agradar al hombre, porque suponemos que es el hombre el que está sosteniendo, sino que lo hagamos para agradar a Dios, porque se supone que el que nos está sosteniendo, ¿quién es? Es Dios. De eso es que se trata. Vuelvo y repito esta parte donde dice Levítico capítulo 21. Ningún varón, versículo 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Yahweh. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, ¿podrá qué? Podrá comer. O sea que sí puede comer. Porque, ¿qué necesita? Si tiene estos defectos, ¿es tiempo de que predique o es tiempo de que coma?
Es tiempo de que coma para que Dios le resuelva el problema que tiene ¿dónde? Acá adentro. Y cuando esté listo por Dios, Dios con mucho gusto le va a decir, predica, porque ya está alistado. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Yahweh soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. ¿Oíste que fue dicho? ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo, libro de Mateo capítulo 23, ya estamos terminando. Libro de Mateo capítulo 23. Hay una palabra que dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Al que te la hace, que te la pague. Y luego el Señor explica, yo no estoy diciendo eso. Yo coloqué eso allí porque los seres humanos son así. Los seres humanos tienen este problema. Ojo por ojo, diente por diente. No Dios. Dios no es ojo por ojo, diente por diente. Los que son ojo por ojo, diente por diente son los seres humanos. Ah, me la hizo. Me la voy a cobrar. Me la paga. Eso es ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente en un buen español con una palabra. ¿Qué significa? Venganza. Ojo por ojo y diente por diente, venganza. Entonces luego el Señor explica, eso es lo que les estoy diciendo, que ustedes son personas muy vengativas. Y yo no quiero que sean vengativas. ¿Qué le parece? Y comienza el Señor a explicar la cosa como tiene que ser explicada. Comienza a decirnos cómo es que realmente la palabra de Dios funciona. Entonces nos está diciendo, no, usted no puede ser una persona vengativa. Usted tiene que ser una persona perdonadora. Usted no puede estar pensando que es que ese hombre me la hizo. Se fue con una jovencita, me dejó. Yo tengo que hacerle algo a ese hombre. Le voy a mandar los sicarios para que no estemos. Y es de Dios la señora, es de Dios. Y tiene ese pensamiento vengativo. Entonces el Señor ahí es que dice, ojo con eso que estás diciendo, ojo por ojo, diente por diente. Y si seguís con el cuento del ojo por ojo y el diente por diente, yo también te aplico a ti el ojo por ojo y el diente por diente. Porque tú también se lo estás aplicando ¿a quién? A los demás. ¿Se acuerda que con la vara que medís será medido? Si tú se la aplicas a la gente, está supuesto Dios ¿a qué? A aplicarte la voz. Entonces después Dios te la aplica y decís, Dios, ¿y qué es lo que está pasando? Dios dice, es que vos aplicás a la gente con todo. Y como vos aplicás, yo también aplico. Porque yo seré misericordioso con el que ¿qué? Con el que tenga misericordia. Pero puedo ser duro con el que ¿qué? Con el que se la da de duro. Entonces comienza Dios, el Señor, comienza a hablar esa palabra que uno se pone a escuchar esa palabra y uno dice, tiene sentido la cosa, ¿cierto? Entonces por eso el Señor dice, si alguien te hace algo, perdona. Y ahí es que el Señor aplica las ascuas de fuego. Usted sabe, dice, si tu enemigo tiene hambre, si tiene sed, porque haciendo estos, ascuas de fuego, ¿qué? Amontonará sobre su cabeza. Ascuas de fuego es vergüenza. Vergüenza le debe dar que aunque esa persona te ha tratado mal, tú la estás tratando bien. Vergüenza le debe dar. Y le dará vergüenza. La persona comienza a pensar, oiga, pero yo que he tratado mal a esta persona y esta persona no hace sino hacerme bien, ¿qué le está dando? Vergüenza. ¿Terminará cambiando o no? Tendrá que cambiar tarde que temprano. Eso hace que la persona cambie. ¿Por qué Dios habla así? Porque es que todo eso es lo que Dios aplica a favor de nosotros. Dios no ha sido duro con nosotros. Dios con nosotros ha sido muy ¿qué?
muy sin misericordioso. Entonces Él dice, cuando tú vas y me traes la ofrenda, y la palabra ofrenda significa acercarse a Yahweh, y nos acercamos a Yahweh a través de la ¿qué? De la sangre de Jesucristo. Y traes algo de lo que yo te he dado, y yo te hago acordar que tenés problema con tu marido o tenés problema con alguien, dice, anda y perdoná a esa persona y reconciliate con esa persona. Porque Él dice, porque si vos no perdonás, entonces yo estoy supuesto ¿a qué? A no perdonarte. ¿Ya lo vio? Eso es ojo por ojo y diente por diente. ¿Es que Dios lo aplica? No. ¿Quién lo aplicó? Usted. Y usted al hacer eso, usted está provocando que Dios se lo ¿qué? Se lo aplique a usted. Si usted tiene algo contra ese hombre o contra esa mujer, haga algo sencillo. Perdone. Porque el gran favorecido, ¿quién va a ser? Usted. Porque usted cuando haga eso, usted está haciendo la cosa como Dios quiere que sean hechas. De Dios va a venir respuesta a favor suyo en el nombre de Cristo Jesús, porque usted tiene un corazón perdonador. Entonces, inmediatamente de Dios no se va a hacer esperar la respuesta. Inmediatamente Dios responde a favor suyo en el nombre de Cristo Jesús. Pero si usted se pone de duro, si usted se pone de dura, es que me la hizo, es que se me fue, es que me dejó, es que mira, y yo no lo perdono, usted es la que está o el que está perdiendo. Porque así como usted lo está aplicando, Dios a usted también se lo ¿qué? Se lo va a aplicar con todo, porque usted está provocando esa reacción de Dios. Por eso, esto que Dios ha hablado es con el propósito de que entendamos que el que nos puede decir realmente cómo son las cosas es Dios. Que tenemos que recibir la revelación del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. No es un tiempo de condenación, es un tiempo de salvación. Este tiempo no es de condenación. El Señor dijo, yo no he venido para condenar al mundo. Yo he venido ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por mí. El Señor no está condenando ahora. El Señor está salvando. Y usted dice, ¿pero cómo? No, es que no está condenando. Porque Él dijo, no vine a condenar. Es que el asunto es que no es el Señor el que está condenando. Cada quien se está condenando por Él mismo. Entienda eso. La persona se condena por la persona, no porque Dios lo ¿qué? Lo condene. Dios no condenó nunca a nadie. Porque los seres humanos ya estábamos condenados. Entonces Dios dice, ellos estaban condenados. Yo no vine a condenarlos porque ya estaban condenados. Yo vine fue ¿a qué? A salvarlos. Entonces entienda que Dios no está condenando a nadie porque no puede condenar, porque el ser humano ya estaba condenado. Antes Cristo Jesús vino fue a salvar lo que estaba perdido. Él es nuestro Señor y el Señor viene pronto en el nombre de Cristo Jesús. Alabe lo que Él vive. Vamos a levantarnos. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que cometo errores, pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre y con esa sangre me ha comprado y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te reconozco como mi único Salvador, te reconozco como la persona que el Padre colocó para beneficiar a mí y beneficiar a mi familia. Señor Jesucristo, escribe mi nombre y el de mi familia en tu libro de los que van a vivir contigo para siempre. Señor Jesucristo, por tu Santo Espíritu, dale capacidad
a mi familia. Señor Jesucristo, dame capacidad para caminar y hacer las cosas conforme a tu voluntad. Señor Jesucristo, abre los ojos de mi entendimiento. Haz que yo entienda las cosas como deben ser entendidas. Señor Jesucristo, dame siempre discernimiento, capacidad para captar, para percibir las cosas como tienen que ser percibidas. Señor Jesucristo, dame un corazón perdonador. Señor Jesucristo, dame un corazón misericordioso. Señor Jesucristo, haz de mí conforme a tus propósitos que tú tienes para con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un Dios perdonador. Tenemos un Dios misericordioso. El que no escatimó, la palabra escatimar significa ser tacaño. O sea que Dios no es un Dios tacaño. El que no fue tacaño con nosotros, sino que para salvarnos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso significa que Dios quiere darte todas las cosas. Y es posible que tú estás luchando allí como el hermano del hijo pródigo. Y estás con Dios. Y estás haciendo las cosas bien. Pero estás creyendo que Dios es un Dios tacaño. Y le estás diciendo a Dios, Dios, pero yo estoy aquí, pero nunca me has dado nada. Dios es el que nos da todas las cosas. Y muchas veces no necesitamos pedirle a Dios nada, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Porque la palabra de Dios dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces no necesitamos pedirle a Dios nada. No hay que pedirle nada. Simplemente deleitarnos con el Señor. Y cuando Él ve que nosotros nos deleitamos con Él, Él sabe lo que tú tienes acá dentro. Y Él hace que eso que tú tienes acá dentro sea una realidad. En el nombre de Cristo Jesús. Y Dios es bueno. Y ya hemos visto y hemos leído tantas veces, pero muchas veces leemos, pero todavía no entendemos. Entonces Dios quiere hacernos entender. El propósito de Dios no es condenar. El propósito de Dios es salvar. El propósito, el condenador es Satán, no Dios. El propósito de Dios es que nuestras vidas sean una vida de bendición. La bendición de Dios para nosotros tiene nombre propio. La bendición de Dios para nosotros se llama Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, Dios te da todas las cosas. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Tú conoces cada persona que está aquí en este lugar. Cada familia que está en este lugar. Cada persona y cada familia, Padre, está delante de tu presencia, Padre maravilloso. Padre majestuoso. Así como Cristo Jesús, cuando vino como hombre, se movía en esta tierra, Padre maravilloso. Y tú estás sentado en el trono y también el Cordero. Y tú estás viendo la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades sentimentales, necesidades de toda clase, Padre maravilloso. Pero tú eres un Dios que suple todas nuestras necesidades. No importa la necesidad que tenga, Dios está aquí para suplírtela, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Padre maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús, tú quieres suplir toda necesidad física, toda enfermedad es desarraigada. En el nombre de Cristo Jesús, toda dolencia es desarraigada. En el nombre de Cristo Jesús, toda enfermedad es desarraigada de la vida tuya y también de la vida de tu familia. Si hay algún familiar tuyo que está enfermo, hoy el Señor, que es bueno, que para siempre es su misericordia, te dice: estoy sanando a tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Que tu familiar sea sano ahora mismo. Que tu familiar sea sano ahora mismo.
No importa dónde esté tu familiar, Dios está en todas partes. Y Dios quiere hacer eso porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y Él sabe que nosotros los seres humanos somos limitados, pero tenemos un Dios que es sin límite. Y Dios no tiene límite. Y para Dios todo es posible. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, tu familiar donde quiera que esté, está siendo sanado por Yahweh en el nombre de Cristo Jesús, que es misericordioso. Toda persona que tenga enfermedad en este lugar, no importa la enfermedad que sea, tenemos un Dios sanador. En el nombre de Cristo Jesús, el Padre te sana hoy. En el nombre de Cristo Jesús, el Padre te sana hoy. En el nombre de Cristo Jesús, el Padre te sana hoy. El Padre te dice: sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre maravilloso. Te damos gracias, Padre majestuoso. Padre maravilloso, gracias por bendecirnos la economía. Que tu economía sea sana ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Que tu economía sea sana ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Que todo espíritu de deuda, que todo pulgón, que todo saltón, que todo revoltón, que todo tizoncillo, que todo añulo, que todo orín, que toda polilla que quiera venir en contra de tu economía sea amarrado ahora mismo y sea reducido a cero ahora mismo en el nombre del que lo venció. Que tu economía tenga toda la claridad que Dios quiere que tu economía tenga. Que tu economía de hoy en adelante no dependa de los hombres, sino que dependa de Dios, para que sepas que es Dios el que te bendice. Es Dios el que te bendice. Sabe que es Dios el que te bendice. Ni siquiera es tu trabajo, ni siquiera es tu fuerza física, ni siquiera es tu inteligencia. Es Dios el que te bendice hoy, porque Dios le place bendecirte a ti hoy, en el nombre de Cristo Jesús. La gloria es para Yahweh, porque Yahweh es el que te bendice. Es Yahweh el que te bendice. Acuérdate de Yahweh, que Él te da hoy el poder. Hoy te da el poder. Te da el poder. Hoy te da el poder. Es Yahweh el que te da el poder. Te da el poder para que comiences a hacer la riqueza. Yahweh te da hoy el poder para que hagas las riquezas. Porque no es posible que hombres que no son de Dios, que no se sujetan a Dios, el diablo esté abriendo puertas para que ellos tengan una buena economía. No es posible eso, en ninguna forma. Y tú, que eres un hombre, una mujer de Dios, que lo das todo por Dios, tengas una mala economía. Y eso no puede ser así. Y hoy Dios cambia esa condición tuya. En el nombre de Cristo Jesús te dice Yahweh: cambio la condición económica que tienes hoy. La cambio. Esa mala condición económica que venías arrastrando, hoy la cambio. En el nombre de Cristo Jesús. Para mostrarte que yo soy bueno, que para siempre es mi misericordia y que yo amo a los que me aman, y que las personas que me aman nunca tendrán falta de ningún bien. Es el Dios de la Biblia. Es el Dios de la Biblia. Y alabamos Yahweh. Te bendecimos y te glorificamos, Yahweh. Para que me visite.